por favor. Ariana, buenos días, ¿cómo vas? Qué gusto saludarte. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto verte. Excelente, excelente, excelente. Bienvenida al programa. Bueno, aquí vamos a hacer un panel de preguntas respecto justamente al tema de qué se puede hacer en el tema de la mujer bajo el ministerio que lideras. Y yo voy a tratar de abrirlo un poquito más. El ministerio que tú lideras, que si bien se conoce como el Ministerio de la Mujer, muchas personas desconocen que también es el Ministerio de Derechos Humanos, que en realidad el cambio viene a una necesidad por el tema de todos los feminicidios y la violencia, pero también es el Ministerio de Derechos Humanos. Con esa luz, con esa visión, ¿de qué se encarga realmente el ministerio que muchas personas desconocen que es también de derechos humanos? Muchísimas gracias por la pregunta y me parece absolutamente pertinente porque como bien lo mencionas es Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Y la parte de derechos humanos es igual de fundamental porque finalmente los derechos humanos nos pertenecen a todos los ciudadanos, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes. En ese paraguas de derechos humanos entramos todos. Desde nuestras competencias, ¿qué es lo que nos encargamos? Dar los lineamientos sobre las políticas públicas de derechos humanos que deben existir en el país. Trabajamos de forma transversal con todos los ministerios y este año vamos a lanzar la primera política pública de derechos humanos del Ecuador que nos hacía desde el año 1998. Y es cómo vemos al Ecuador en materia de derechos humanos de aquí a 10 años. Y vemos el panorama de los derechos humanos en su totalidad, es decir, no solo en cuanto a los derechos civiles, políticos, pero también lo que tiene que ver con el medio ambiente, toda la gama y todo el abanico que tiene que ver con derechos humanos. Entonces, por la parte de nuestra Subsecretaría de Derechos Humanos estamos trabajando en eso. Asimismo, en la parte de Subsecretaría de Derechos Humanos trabajamos en las reparaciones integrales que le debe el Estado a aquellas personas cuyos derechos han sido vulnerados. Entonces, en eso estamos en la parte de derechos humanos y en la parte que concierne a la prevención y erradicación de violencia en contra de la mujer, que es la parte, digamos, también vertebral de este ministerio, pues nos encargamos de la rectoría también de políticas públicas sobre la materia de forma transversal y también somos el ente rector del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer, que está conformada por 22 instituciones del Estado. Entonces, eso Y es eso ahí básicamente. incluye las casas violetas. Tenemos, sí, nuestro proyecto de inversión más importante son los centros Violeta. Al momento tenemos 8 a nivel nacional, 5 por inaugurar y asimismo nosotros hemos autogestionado 3 centros Violeta bajo la modalidad de alianza público-privada. En estos 2 meses de gestión hemos logrado llegar a acuerdos con 3 empresas privadas para abrirlos en zonas rurales y ese va a ser el enfoque de esta gestión. Vamos a mirar a la mujer rural y esperamos que al final de esta gestión podamos tener un centro violeta en cada provincia del país, pero estos nuevos centros violetas que se van a abrir van a ser con una nueva mirada, con un nuevo modelo de gestión que O sea sea, más ya no por eficiente. provincia, sino apuntando al sector rural, así sea indistintamente que Correcto. hayan dos por provincia. Correcto, Ya, vamos a ok. intentar que sean en zonas estratégicas, de modo que un centro violeta pueda atender a varios cantores aledaños, Ya, ¿no? indistintamente que Para sea poder- uno como por provincia que se tenía, porque coincido contigo, que hay provincias que necesitan mucha más atención que otras. Hablemos de las provincias de la costa, donde obviamente el nivel de Correcto. violencia es mucho más acentuado que en la sierra o en el oriente. Entonces, por supuesto que valdría la pena que hayan dos centros violetas en una provincia como por ejemplo Esmeraldas, que tiene una cantidad de Correcto. violencia insostenible. Adriana, la última pregunta, porque si no aquí mis compañeros me dicen que abarco todo y que no dejo que pregunten. ¿Tú crees que coincides conmigo en el tema de que un punto crucial para poder prevenir el tema de la violencia hacia la mujer y familiar es la independencia económica? Es decir, que una madre joven, que una mujer joven, que una madre soltera tenga acceso de alguna manera a emprender, a tener independencia económica, o esto viene a ser como un segundo plano. ¿Cómo ves tú el tema de independencia económica de la mujer? Yo creo que aquí son dos cosas que tienen que ir de la mano. Por un lado, todo el trabajo de independencia y el soporte emocional que necesita una mujer para salir de un círculo de violencia, pero asimismo la independencia económica para retomar el control de su vida. Y ahí es muy importante lo que mencionas. Y para eso nosotros ya nos hemos articulado con varios municipios, incluso acciones interinstitucionales con otros ministerios para incluir dentro de nuestra red estos programas de integración de la mujer que ha sido violentada en la sociedad. Digamos, ese es, por ejemplo, uno de los objetivos que tiene nuestra red de casas de acogida, que tenemos 26 a nivel nacional, es un paso.
sea, la mujer entra a la casa de acogida y no es que se quede ahí para siempre, se trabaja a nivel socioemocional, pero también se le dan las herramientas para que puedan salir de la casa de acogida y retomar su vida ya con una nueva visión, ¿no? Con una nueva esperanza, vivir sin miedo, vivir libres. Entonces yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo. La libertad económica es parte fundamental para que una mujer pueda salir del círculo de la violencia y pueda retomar el control de su vida. Y qué ñeque que tienen las mujeres ecuatorianas, ¿no? Cuando tú recorres este país, de costa, sierra, oriente, todas tienen algún emprendimiento, empujan a sus maridos, las esposas de los pescadores, tenemos la Montubio que ayuda con la labor del campo, o sea, realmente hay cómo trabajar, ese recurso humano es poderosísimo a nivel económico, yo creo que esa es la parte crucial. Te agradezco, Ariana, le cedo a Javier que está listo, dispuesto y elegante hoy día para hacerte las preguntas. Un abrazo y nos vemos. Gracias, Andrea. Un abrazo para ti. Ministra, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué diferencia hay o cuál es la diferencia que van a tener estos centros, Violeta? Porque obviamente hay regiones que son mucho más complicadas que otras, pero que requieren la atención inmediata. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los centros violetas no es el único servicio que ofrece el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Nosotros tenemos los servicios de protección integral, que tenemos 41 a nivel nacional, y nosotros también trabajamos de la mano con las juntas cantonales de protección de derechos, y es una red que existe para apoyar a las mujeres, y trabajamos mucho en la articulación con las instituciones que ya existen. Entonces, normalmente cuando existe una alerta, nos activamos a través de los servicios de protección integral, donde acudimos al lugar, brindamos nuestra atención, que básicamente consiste en primer lugar, atención psicoemocional, luego asesoría legal y luego pues también todo el tema del trabajo social y el seguimiento del caso. Entonces, realmente estamos desplegados a nivel territorial en todo el territorio, pero obviamente nuestra función es ampliar esa cobertura, mejorar la calidad de los servicios y que las mujeres se sientan respaldadas por este ministerio, pero también sientan la presencia de un Estado que las respalda. ¿Ubicados básicamente en qué región de nuestro país, ministra? Los centros de protección integral están a nivel territorial, estamos en todas las regiones del país. Ya, Los servicios de protección integral. ya, ¿y los centros, Violeta? Los centros violeta tenemos 8 a nivel nacional en este momento, 5 por inaugurar y 3 también que se van a inaugurar bajo la modalidad público-privada. Normalmente estamos en costa, estamos en la sierra y próximamente vamos a abrir ya en el oriente. Los recursos económicos necesarios, ministra, perdón que le interrumpa, los recursos económicos necesarios para poder atender en esos centros, Violeta. Correcto, contamos con los recursos necesarios y también somos un ministerio que se apoya muchísimo en la autogestión y también en el apoyo de la cooperación internacional y la empresa privada, porque reconocemos que este esfuerzo por combatir la lucha, mejor dicho, ser parte de la lucha para combatir la violencia en contra de la mujer, no solo le pertenece al gobierno ni al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, es una lucha que tiene que ser compartida con la sociedad, ¿no? Y por eso trabajamos muchísimo con las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y la empresa privada, porque la inversión es prevención, es prevención. Le cuesta mucho más al Estado tener que atender, digamos, a mujeres que han sido violentadas y por eso es mucho mejor invertir en prevención. Ministra Bolívar San Martín continúa con la entrevista. Gracias, Javier. Ministra, ¿qué otro usted cree o considera que tiene que haber algún tipo de reforma en cuanto a los derechos de la mujer? Algo que, no sé, algún adendum, alguna rectificación en este sentido. Desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos hemos detectado ciertas, no falencias, pero oportunidades de mejora en la ley Violeta. Básicamente no a nivel de los derechos que se conceden o el sistema que se crea, sino más bien en formas en que se puede articular mucho mejor los servicios que dan los gobiernos autónomos descentralizados con el Estado central. Entonces estamos estamos revisando a ver la posibilidad para que esto funcione de una manera más integral, de que funcione de una manera más efectiva para que pueda atender a las mujeres de una mejor manera. Es decir, que la red que existe tanto que da el Estado como la que dan los municipios o lo que dan las prefecturas, sean parte de una sola red y que puedan funcionar de forma integral, eficiente y que las mujeres sepan que tienen acceso a estos diferentes tipos de atenciones que brinda desde el Estado ecuatoriano, ¿no? Comprendido como gobierno y los gobiernos autónomos descentralizados.
Claro, es importante lo que señala. Bueno, habida cuenta de que los recursos al menos son insuficientes, pero usted plantea trabajar de forma directa con autoridades seccionales, en este caso con GATS, se me ocurre, gobiernos provinciales, porque hay que buscar alguna salida, algún mecanismo, porque este ministerio es muy sensible, no solamente por el hecho del tema de la mujer, ¿no? Como eje central, sino porque va de la mano otros temas colaterales, así que no puede quedar en algún momento sin esa logística, sin esa estructura, si se quiere, ministra. Justamente uno de los ejes más importantes de esta gestión es institucionalizar el ministerio. Yo soy pasajera, pero Ya. mi misión como ministra en este momento es institucionalizar este ministerio, porque como bien lo mencionas, la siguiente gestión no tenga que empezar desde cero, sin norte, sin política, sino que Ujú. nos estamos encargando de dejar en piedra todos los protocolos, cómo se tienen que hacer las cosas, y este norte no es político, es técnico, es a Es favor de las técnico. mujeres. Ujú. Entonces, estamos convirtiendo en políticas de Estado, de modo que nadie que se siente en este despacho tenga la excusa de no va con mi ideología, no va con mi forma de Ujú. gobierno. Son políticas técnicas, son políticas de Estado que queremos institucionalizar justamente para que este ministerio ruede y no suceda como en gestiones anteriores, que no había un norte, no había una planificación, no había un uso eficiente de los recursos, y de eso nos estamos encargando ahora. En apenas 2 meses de gestión hemos no solo recorrido 8 provincias en 3 semanas, nos hemos reunido con más de 300 lideresas, hemos levantado información sobre el estado de los servicios para poder destinar los recursos Ujú. donde más los necesitan, nos hemos reunido con la cooperación internacional que nos ha brindado su apoyo técnico pero también financiero, nos hemos reunido con la empresa privada que también nos está dando una mano a nivel de para levantar estos centros Violeta a través de las funciones de la alianza público-privada. Entonces, en apenas 2 meses, la verdad es que hemos logrado sacar al ministerio adelante, incluso en la difícil situación que nos encontramos, porque sabemos que el hecho que Ecuador no tenga dinero en sus arcas fiscales es una constante de este país. No es la Ujú. primera vez que el Ujú. Ecuador pasa por una época de vacas flacas, pero nosotros somos un ministerio que somos proactivas, ¿no? Que no nos vamos a quedar sentadas llorando porque no hay dinero, sino que vamos a gestionar y vamos a resolver, y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 meses de esta gestión. Parte de eso también me enorgullece decir que dentro de una crisis fiscal, del momento económico que estamos viviendo, nosotros logramos mantener los 2.6 millones de dólares que le asigna el Estado a las 26 casas de acogida y de atención integral que forman parte de nuestra red. Habíamos recibido una alerta que íbamos a tener que lamentablemente bajar el presupuesto $600.000, pero lo logramos mantener en 2.6 millones. Y no solo que lo vamos a lograr mantener, sino que vamos a luchar para que este presupuesto aumente y ampliemos la red como lo hemos hecho. Entonces sí, somos un ministerio pequeño cuyo presupuesto representa apenas el 0.05 del Ujú. presupuesto general del Estado. Tenemos 394 funcionarios a nivel nacional que no representan ni el 1% de los 400.000 empleados públicos que tiene el Estado. Y aún así tenemos un gran impacto en la sociedad, porque en 2023 tuvimos 71.300 atenciones a nivel nacional. Somos un ministerio pequeño, pero con grandes impactos. Somos un ministerio que con poco hace mucho. Y eso va a ser, eso lo vamos a continuar haciendo hasta el último día de mi gestión. Y de lo que se trata es eso, ministra, de sentar de alguna manera un plan, una hoja de ruta, y no solamente en el ministerio que usted preside, en general, en varios temas en el país, pero en este caso hablamos del Ministerio de la Mujer. Señala usted una palabra que para mí es clave, y es la parte técnica. O sea, dejar de un lado la ideología política, la tendencia, los intereses y trabajar ya en el tecnicismo. Eso es lo que nos falta en el Ecuador. O sea, trabajar ya de forma planificada, ordenada, pero sobre todo en la parte técnica, ministra. Y felicito y celebro ello. Ojalá, le digo, en el tiempo que usted al frente de este ministerio, su gestión sea efectiva. Porque en general, tomando en consideración la población ecuatoriana, los sectores mucho más vulnerables son los de la mujer y los niños, obviamente. Entonces, es importante el trabajo que están realizando. Sí, es un trabajo muy importante, pero imagínense, pese a eso, tenemos Ya. fuertes sectores políticos que pretenden eliminar este ¿Mm? ministerio sin conocimiento técnico, ni de las competencias, ni del impacto que nosotros tenemos en la vida de las mujeres,
de las niñas, de los niños, de los adolescentes, que realmente trabajamos para materializar los derechos humanos de todos los ecuatorianos. Todos, desde estos 2 meses de gestión, le he comentado todas nuestras líneas de trabajo, que no son palabras, son hechos, son acciones. Además, hemos firmado convenios muy importantes que antes no se habían tomado en cuenta. Por ejemplo, estamos a punto de firmar un convenio con el área criminalística de la policía. ¿Justamente para qué? Para poder saber, poder tener las alertas cuando existen temas de abuso hacia mujeres, violencia hacia mujeres y poder estar pendientes de aquellos casos, porque la criminalística es una parte muy importante en cuanto a la reparación integral de las víctimas. La criminalística justamente se encarga de encontrar esos elementos probatorios para poder enviar un femicida a la cárcel. Y me llena de orgullo saber que estas áreas de criminalística están lideradas por mujeres que son científicas y que son excelentes profesionales y que todos los días trabajan para hacer justicia desde su trinchera, ¿no? Entonces Claro. estamos trabajando en varios frentes que antes no se habían tomado en cuenta y por eso estamos institucionalizando el ministerio desde diferentes frentes, no solo los comunes que se suelen pensar que se hace el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero también estamos trabajando de la mano con la policía, con la Dirección de Investigación de la Policía, con criminalística de la policía e incluso con las Fuerzas Armadas. Antes no se había visto eso, entonces realmente estamos trabajando por esa institucionalización en absolutamente todos los frentes, pensando en el futuro, no pensando de aquí a un año, no Ujú. pensando de aquí a las elecciones, sino de aquí a un futuro para que mis hijos, sus nietos realmente puedan vivir una vida libre sin violencia. Es lo que aspiramos todos. Continúa Eduardo Mendoza. Muchas gracias. Ministra, qué gusto de verla y saludarla. Yo tengo más que una pregunta, porque lo es, pero es una reflexión. ¿Cuál es la impronta que usted quiere dejarle, qué legado a su ministerio? Me gustaría escucharla. El legado principal que yo le quiero dejar al ministerio en primer lugar es institucionalizarlo, que quede rodando sin la necesidad que exista, por así decirlo, una cabeza, sino que ruede por sí solo. Obviamente tiene que existir una cabeza de Estado que se encargue de esto, pero que esté institucionalizado, que funcione por sí solo y que nunca más ninguna mujer, ningún niño, nadie cuyos derechos sean vulnerados tenga que rogar por dignidad, tenga que rogar por presupuesto, tenga que rogar por políticas públicas. En primer lugar eso. Y en segundo lugar queremos mirar a la mujer rural, que ha sido abandonada por varias ocasiones, por varios años, por varias décadas, han sido abandonadas por el Estado. Queremos que nuestros recursos vayan principalmente hacia la mujer rural, porque es donde más nos necesitan. Entonces, ese quiero que sea mi legado, estos dos hitos. Por un lado, la inversión social enfocada donde más nos necesitan, que es el área rural, y por otro lado, una gestión institucional que le permita al ministerio fortalecerse dentro de la estructura del Estado ecuatoriano. Me parece muy claro y muy interesante. Y coincido, he escuchado a algunas mujeres con lo que preguntaba, con lo que comentaba Andrea antes de partir, respecto a el tema económico que una mujer necesita tener, y escucho a mujeres no solamente de humildes, sino a todas las chicas en general, jóvenes, a las mujeres jóvenes, que dicen que el tema de trabajar, que el tema, ministra, de producir es importante porque lo otro es machismo. ¿Es así? A ver, yo creo que la lucha de las mujeres por los derechos de las mujeres tiene que ser la independencia total de la mujer. O sea, que una mujer se sienta libre, se sienta empoderada y sobre todo que emocionalmente esté bien. Y esto no quiere decir que se odian a los hombres, esto no quiere decir en lo absoluto. Una mujer puede establecer una relación muy sana con un hombre en que ambas personas permitan el crecimiento del uno al otro. Hablar de independencia económica no necesariamente decir que lo contrario es machismo. Hablar de independencia económica es hacerte cargo de tu vida por ti misma, para ti, porque tú así quieres hacerlo. No porque tienes alguna presión externa de hacerlo, digamos, de la sociedad. Esto no estoy hablando digamos, de las necesidades que tiene cada mujer de salir a trabajar todos los días, por si acaso, sino que esto viene desde una decisión personal, desde un lugar de amor propio, que es lo más importante, es lo que se trabaja muchísimo con las víctimas de violencia de género.
Y por eso digo que no solo es el tema de la independencia económica, porque eso puede a veces traducirse en un falso empoderamiento, sino viene acompañado de la parte emocional, ¿no? De este amor propio y de tomar las decisiones desde ese lugar, de qué es lo mejor para mí, desde ese lugar de quererte a ti mismo, que es lo que trabajamos en muchísimos casos con violencia, las víctimas de violencia de género. Entonces sí, tienen que ir las dos cosas de la mano, ¿no? La independencia emocional, pero también la independencia económica, porque la independencia económica sin la parte emocional también puede ser utilizado por, sobre todo, perfiles narcisistas para manipular a las mujeres, y de eso se ve un montón, ¿no? Entonces tienen que ir las dos cosas de la mano, la independencia emocional, pero también la independencia económica. Muy bien, muchas gracias, ministra. Jaime Velázquez, con la parte final del diálogo con la ministra Ariana Tanca, por favor. Gracias, Eduardo. Ministra, bienvenida, la verdad es que un placer tenerla por aquí. Una sola pregunta, con todo el tema de los derechos humanos, que tanto se discute cuando los delincuentes hacen sus cosas y obviamente salen las personas a defenderlos y a decir que tienen derechos, etcétera, etcétera, ¿cómo manejar una política de Estado para justamente aquel que viola la ley? O sea, tiene derechos, pero esos derechos tienen que ser, primero están los derechos de los ciudadanos antes que los delincuentes. ¿Cómo manejar ese tema cuando hay miles de voces que hablan de justamente de los victimarios y no de las víctimas del tema? ¿Cómo manejar esa política de Estado o qué dejar en este ministerio una política de Estado para ser manejada en el futuro? A ver, yo creo que tenemos que tener algo clarísimo. Los derechos humanos son para todos los ecuatorianos y nos permiten protegernos a todos, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de derechos humanos cuando tenemos, por ejemplo, un niño que va con una pistola a la clase y amenaza a sus compañeros, o cuando hay amenazas en los hospitales, o cuando hay amenazas en las universidades, ¿no? Entonces, los derechos humanos nos protegen a todos, nosotros, a las Fuerzas Armadas, y como Ecuador ha firmado varios tratados internacionales al respecto, eso quiere decir que dentro de las cárceles también hay garantías mínimas que se tienen que cumplir, justamente para proteger al PPL, pero también para proteger al Estado, porque recordemos que una inobservancia a ese tipo de reglas a largo plazo le causa al Estado una demanda. Nuestro ministerio es fiel, digamos, tenemos la evidencia de aquello, de cuánto le cuesta al Estado cuando inobserva estas garantías mínimas, ¿no? Los casos de reparación que tenemos le cuestan millones de dólares al Estado. Entonces, también podemos verlo desde esa óptica, ¿no? Una forma de proteger a los ciudadanos, de proteger al Estado y de mantener la convivencia pacífica dentro de las cárceles y fuera de las cárceles, ¿no? Entonces, los derechos humanos, hay una falsa equivalencia entre o los derechos humanos o la seguridad ciudadana, van de la mano. No podemos hablar de seguridad ciudadana, no podemos hablar de un Ecuador de paz, un Ecuador de dignidad, si no se habla en el marco de los derechos humanos. Entonces, no es que hay más humanos que otros, no, son todos los derechos humanos, simplemente que su materialización se realiza de forma distinta. Nosotros, ciudadanos libres, tenemos absoluto derecho y goce de nuestros derechos humanos, políticos, civiles, porque no hemos cometido ningún delito. Aquellos que han cometido un delito continúan bajo otro régimen, garantías mínimas, que por ejemplo es que dentro de las cárceles existan acceso a la salud, agua, comida, etcétera, ¿no? Y eso es porque las cárceles son responsabilidad del Estado y parte de una inobservancia de esto podría acarrear responsabilidades internacionales como ya en nuestro ministerio ya las estamos gestionando y sabemos cuánto le cuesta al Estado cuando inobserva estas reglas. Clarísimo, ministra, le agradezco muchísimo por su tiempo y le dejo con Eduardo Mendoza para despedir el programa. Muy amable. Ministra, gracias. Solo para finalizar, ¿cómo se llama su gato? Que lo acabo de ver por allí. ¿Ah? Presento, se llama Simba José Joaquín Dolmedo. Muchas gracias, ministra. Que tenga usted un buen día. Gracias por atendernos, Ariana. Igualmente, que les pase muy bien. Muchas gracias, chao. Muy bien, ahí está un poco. De verdad, ¿no? De verdad se llama así el gato. Sí, José Joaquín de Olmedo. Sí, señor. Bueno, don Jaime, póngalo a don Jaime también, por favor, Giancarlo. Dígame, aquí está el señor Bolívar. Vámonos también. a partirnos en tres, por favor. Partámonos en tres, por favor. Por favor. Dios mío, lindo este señor. Ponga ahí los tres. Puede poner los tres a ahí. ver, don Jaime, solamente para concluir, le quiero decir que me pareció muy buena su observación respecto al tema de la cultura de tránsito. Siempre usted ha hablado de eso
Y tengo que decirte, Bolo, Ya. que Jaime en eso fue como un visionario, como un pitonizo, Sí. porque hace años dijo de estas cuestiones de la educación en los colegios para el tema de manejo. La O sea, educación vial. cultura vial. Ujú. Y también fue el que dijo, fue el que preveyó lo que está pasando en la vía San Borondón. Si hoy es insoportable, con todo lo que están haciendo, edificios, urbanizaciones en San Borondón y en el nuevo San Borondón y en la Aurora, Sí. si no hacen un viaducto, que es decir, que no es un freeway, que es por arriba, eso no tiene camino. Se lo he dicho al alcalde de San Borondón, se lo he Ya. dicho, tú también se lo has dicho, Jaime, Oye. pero él lo proveyó Claro. como un visionario.